por ejemplo, que vamos a retomar ahorita unos cuantos usos, dos, tres, y cuando se plantea el uso también del punto, algunos de ustedes llegan a considerar que pues el uso de algunos otros, ¿no? O sea, de alguna alternativa que no es el punto y más bien es la coma, que no es el punto y coma y más bien es el punto, etcétera. Entonces recuerden que estos tres signos de puntuación, en esencia, dependerá del contexto, obviamente, y dependerá de la complejidad del enunciado y de lo que querramos expresar o dar a entender, pero estos usos se pueden compartir, ¿no? El uso de estos tres signos de puntuación, entonces en ese sentido puede resultar un poquito ambiguo para varias personas. Pero bueno, ya será una cuestión que ojalá con los ejemplos y lo que podamos ir comentando ahorita se vaya resolviendo de forma concreta, ¿vale? Entonces, les reitero, la coma nos establece sobre todo relaciones de dependencia. Todo lo que se esté relacionando mediante una coma implica eso, dependencia, ¿no? ¿Y qué implica la situación de dependencia? Pues que un segmento necesita del otro o que existe una relación muy estrecha entre los segmentos que pueda estar relacionando la coma. A eso nos referimos, ¿no? Con la idea de dependencia. Y el primer uso que mencionamos sobre la coma ya también el viernes fue el de la coma parentética, que ya les decía, la coma parentética cumple a grandes rasgos la función de los paréntesis, así como los paréntesis lo hacen. Esta coma parentética nos ayuda, perdón, a introducir información que es complementaria o que es accesoria, ¿no? Esto quiere decir entonces que no es información relevante o esencial más bien para la comprensión del enunciado. Entonces, todo tipo de información que identifiquemos que se escribe entre comas en posición intermedia suele ser información parentética. Ojo, la información parentética no nada más se escribe en medio de la oración, ¿no? La información parentética puede escribirse al final, puede escribirse al principio, solo que en sus exámenes, y sí es lo más habitual, se coloca en posición intermedia de la oración, ¿no? Entonces, tenemos ahí un par de ejemplos. Recuerden que la información parentética, si la eliminamos, si la quitamos de la oración, se sigue entendiendo, ¿no? Se puede seguir entendiendo sin ningún problema. Cuando hablemos de los paréntesis, podemos responder esa pregunta de forma concreta, porque obviamente, bueno, por aquí una de sus compañeras plantea que cómo distinguimos el uso de paréntesis y el uso de comas parentéticas. Eh, para que podamos entenderlo mejor, evidentemente necesitamos plantear también el uso de los paréntesis, Valeria. Y entonces, ya que estemos abordando la cuestión de los paréntesis, puedes plantear tu pregunta nuevamente, ¿vale? Porque sí necesitamos establecer algunas consideraciones específicas antes para ambos signos. Bien. Finalmente, a grandes rasgos, los dos signos hacen lo mismo, ¿no? Introducen información parentética. Bien. Em, entonces, tenemos en este primer caso los ejemplos. Tus enchiladas, qué delicia, son las mejores que he probado. Entonces, vemos que esa expresión exclamativa, ese qué delicia, pues definitivamente no se necesita expresar para entender el enunciado, ¿no? Lo que realmente se quiere expresar o lo importante ahí por plantear es, tus enchiladas son las mejores que he probado, ¿vale? Y este extra que se pueda plantear claro, es una función completamente expresiva o emotiva, ¿no? Correcto. Entonces, este extra que tenemos entre comas, pues finalmente es eso, información que no es necesaria y que lo único que hace es agregar algún detalle o alguna cuestión específica sobre la idea principal que estamos planteando. Entonces, si omiten ese segmento, la oración se sigue entendiendo, ¿no? Si omiten el segmento que es parentético, se sigue entendiendo la oración. Lo mismo sucede con el ejemplo de abajo. La casa, que está al borde del mar, es muy luminosa. Entonces, esta explicación, que es este que está al borde del mar, también podría ser omitida, también podría quitarse, porque lo realmente importante ahí es expresar que la casa es muy luminosa. De hecho, algunos de ustedes probablemente la han visto en clases a este tipo de coma como coma explicativa, ¿no? Entonces es la misma cuestión, simplemente es otra forma de referirlo, pero si en sus clases las llaman comas explicativas, está bien, ¿no? Es una misma función. O bueno, dentro de las cosas que se puede hacer con la coma parentética es justo introducir explicaciones, como en este segundo ejemplo, ese es un caso muy específico de que estamos introduciendo una explicación cuando hablamos de la casa luminosa, ¿vale? Entonces ahí tendríamos ambos elementos. Y pues ahí pues espero que podamos plantear ahí como la certeza, ¿vale? Luego, la coma enumerativa, que ya también mencionábamos algunos aspectos la vez pasada, el viernes, y ya les establecía yo que
las enumeraciones pues son las mismas cosas que los listados, ¿no? Entonces, si tenemos un listado o una enumeración en el enunciado, lo que hacemos normalmente es separar cada uno de los elementos de ese listado o cada uno de los elementos de esa enumeración por coma, ¿vale? Sabemos que cuando la enumeración o el listado se ha concluido, el último elemento de ese listado se introduce normalmente por una conjunción, que tenemos aquí entre paréntesis las conjunciones que comúnmente introducen a el último elemento de una oración que tiene un listado, ¿no? I, en, i, o, u, ¿no? Cualquiera de estos, dependerá evidentemente de lo que estemos expresando, ¿vale? Pero también recuerden que el último elemento de un listado se puede anteceder por coma sin ningún problema, sin necesidad de utilizar la conjunción. Y aquí les pongo un ejemplo de eso, ¿no? Todo en el valle transmite paz. Los pájaros, coma, el clima, coma, el silencio. Y esta oración, con la coma antes del silencio, sigue siendo un listado que se concluyó, sigue siendo una enumeración que sí se terminó. Y sería exactamente lo mismo si dijéramos los pájaros, el clima y el silencio, así le quito la coma. Perdón, así le quito la conjunción, quiero decir. Obviamente, si quitáramos la coma y colocáramos la conjunción, pues ahí, como ya les estoy diciendo, habría que eliminar esta coma que viene antes del último elemento, ¿no? Esto sería la cuestión concreta. Entonces, esa sería la situación, ¿no? Entendamos que una oración que tiene un listado puede introducir a su último elemento por coma también y que no es necesariamente obligatorio utilizar una conjunción, simplemente es lo más común, ¿no? Lo más común es el uso de la conjunción, pero puede no estar y en su lugar estar una coma y sigue siendo correcto y sigue siendo una oración con un enunciado, una enumeración, perdón, que sí se ha terminado. Eso es lo que quiero que rescaten de esto, ¿no? Que sigue siendo un enunciado que se concluyó, ¿vale? Ahora, si no tenemos em, en la oración la presencia de la conjunción, y si está presente, por ejemplo, el uso del etcétera o de los puntos suspensivos, recuerden que cualquiera de estos dos elementos en un listado nos estará indicando que esa enumeración no se ha concluido. Entonces, son los únicos elementos, entre algunas otras expresiones, claro, ¿no? Pero normalmente son los elementos que nos indican que el listado de la oración no se concluyó, el etcétera o su equivalente, los puntos suspensivos. Para ese caso, vamos a escribir siempre coma antes del último elemento mencionado, de forma obligada, ¿no? Como lo podemos ver acá en los dos ejemplos. Hemos comprado el sofá, coma, las alfombras, coma, la lámpara, coma, etcétera, ¿no? Entonces, si colocamos el etcétera, le colocamos coma antes, ¿vale? Y en el caso de usar puntos suspensivos, la coma ya no se coloca antes de los puntos suspensivos, más bien se coloca antes del último elemento de ese listado que no se concluyó. Entonces ahí podemos ver estos ejemplos. El primer caso sí es un listado que se concluyó, perdón, y los dos últimos ejemplos son listados que no se concluyeron y por eso estamos utilizando el etcétera o los puntos suspensivos, cualquiera que sea el caso. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Sí, correcto. Acevedo, ¿no? Efectivamente, el ejemplo que pones, los pájaros, coma, los gansos, coma, las perras están en la granja. Efectivamente, ¿no? Sigue siendo un listado que se ha concluido y no necesitamos colocar una coma después de perras. Ahorita vamos a ver algunos casos de forma concreta que tiene que ver con esta idea de si colocamos o no colocamos coma entre sujeto y predicado, ¿vale? Bien, entonces, esos son los usos que mencionamos nada más el día viernes, ya que hemos alcanzado este mismo punto, vamos a continuar con aspectos distintos sobre el uso de la coma, ¿no? Este es otro uso que a muchos de ustedes se les complica un poquito y que espero que podamos hacer ahorita alguna aclaración pertinente, ¿no? Con respecto a la coma vocativa. Recuerden que la coma vocativa es esa coma que va a separar justo al vocativo del resto del enunciado. Obviamente, lo primero que debe suceder es que entendamos a qué nos referimos por el vocativo. Y yo aquí se los expreso, ¿no? El vocativo es una palabra o es un conjunto de palabras, una expresión que vamos a utilizar para llamar la atención del receptor del mensaje, ¿no? Entonces, cualquier expresión, cualquier palabra o conjunto de palabras que esté utilizando para llamar la atención del receptor, de quien recibe mi mensaje, eso va a ser el vocativo. Y ojo, no es lo mismo que el sujeto. Por aquí alguien comenta, es el sujeto. No, son cosas diferentes, ¿no?
O sea, a veces puede haber coincidencia en que el vocativo y el sujeto sea la misma persona, pero están expresados por palabras diferentes, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos y podemos agregar algunos otros ejemplos para que eso quede más claro. Pero les reitero, el sujeto es una cosa, tiene a su propio representante, digamos, el sujeto, y el vocativo es otro elemento de la oración. Es una palabra distinta al sujeto, ¿vale? Entonces, de hecho, si no utilizamos las comas vocativas, de pronto el sentido de la oración puede llegar a cambiar. Ahorita también podemos agregar algunos elementos para que entendamos cómo cambiaría el uso de una coma vocativa, el significado de una oración. El uso o la ausencia, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos lo general primero. Tres ejemplos donde podemos identificar cómo esta coma es una coma vocativa porque separa al receptor del mensaje del resto, ¿no? Vengas, dice aquí, perdón, aquí tendría que decir vengan, ¿eh? Vengan aquí inmediatamente, coma, niños. Entonces, este mensaje de vengan aquí inmediatamente está siendo dirigido a los niños, ¿no? Y entonces ese niños es el receptor. Y como niños es el receptor, lo tengo que separar del resto del enunciado. Entonces, los niños, en esencia, serían el sujeto, pero no está representado el sujeto por esa palabra niños. ¿Quién representa al sujeto de vengan? De vengan aquí inmediatamente. ¿Quién es el sujeto de vengan? ¿Está presente en la oración? Ustedes, ¿no? Efectivamente, es un sujeto tácito, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero, a que la palabra que representa el vocativo no es el sujeto. El sujeto será otra palabra. Puede representar al mismo referente. O sea, en este caso, el sujeto son los niños, pero la palabra niños en esta oración no es sujeto, es simplemente el vocativo. El sujeto que representaría en este enunciado a los niños sería ustedes, ¿no? Si aquí dijera, ustedes vengan aquí inmediatamente, niños, pues no estaría mal, o sea, en un sentido sería incorrecto porque puede parecer un poco redundante el referir tanto a los ustedes como a los niños, pero la palabra niños no es el sujeto, ¿no? La palabra niños es específicamente el vocativo, por eso lo separamos del resto de la oración, ¿vale? Y por eso es importante que lo diferencien, porque como uno de sus compañeros está comentando, a veces confunden la presencia de la coma vocativa pensando que es coma criminal, ¿no? Entonces, por eso deben estar atentos a esta cuestión y a esta diferenciación entre el vocativo y el sujeto. Bien, entonces vean, en este primer ejemplo estoy colocando el vocativo al final de la oración, ¿no? Y como está al final de la oración, la coma se coloca antes del vocativo. Si el vocativo aparece al principio de la oración, la coma se coloca después de este vocativo, ¿no? Como en el segundo ejemplo que dice camarero, un café, por favor, ¿no? Entonces, la coma vocativa es la que viene después de camarero. Esta coma que viene antes de por favor es una coma interjectiva, se llama, ¿no? Es una coma que separa a una interjección del resto del enunciado. Por eso no estoy marcando esa coma, ¿no? Solo estoy marcando las comas aquí que funcionan como vocativos. Entonces, es la primera, la que viene después de camarero, ¿vale? Y finalmente, si el vocativo apareciera en posición intermedia, como en el último ejemplo, obviamente la coma se va a colocar antes y después del vocativo, como en el ejemplo, espero, Gonzalo, que no estés mintiendo, ¿vale? En este caso, Gonzalo es solo el vocativo. ¿Qué palabra representa a Gonzalo como sujeto en esta oración? El tú, ¿no? Efectivamente. Espero que tú no me estés mintiendo. De hecho, hay dos sujetos, ¿no? El yo para el espero y el tú para no me estés mintiendo, ¿vale? Pero entonces no es Gonzalo el sujeto, Gonzalo es simplemente el vocativo, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. ¿Qué dice? Y cuando están así, ¿cómo podemos diferenciarla de una coma parentética? Cuando está en posición intermedia, dices. Pues es que tienes que saber identificar, Chávez, pues que Gonzalo aquí está funcionando simplemente como un vocativo, ¿no? Cuando tú dices, espero, Gonzalo, que no estés mintiendo o que no me estés mintiendo, yo creo que es muy evidente que cuando dices Gonzalo, estás refiriendo a la persona a la que le estás dirigiendo el mensaje, ¿no? Completamente la palabra Gonzalo tiene la función de llamar la atención del receptor, ¿vale? Entonces, me parece que no hay manera de que se llegue a confundir el vocativo en posición intermedia con un elemento parentético, ¿vale? Porque podemos identificar con claridad que ese Gonzalo es el receptor del mensaje, cosa que no sucedería
en una oración con comas parentéticas, ¿no? En una oración con comas parentéticas, claramente notamos que esa información no refiere al vocativo, no refiere a la persona a la que le estoy hablando. Entonces, esa sería simplemente la cuestión. Tienes que identificar que en este caso Gonzalo es a quien te diriges y por lo tanto tiene que ser un vocativo y no pueden ser parentéticas esas comas, sino más bien simplemente comas vocativas. No sé si alcanzo a explicarme, pero esa sería la cuestión, ¿no? Que analicen, por eso tienen que identificar cómo la palabra o la expresión refiere a alguien, ¿no? Indica que le estoy hablando a alguien. Entonces, por eso creo que en ese tipo de preguntas, en sus exámenes, se llegan a confundir porque no analizan la posibilidad o no consideran la posibilidad de que existe el vocativo en la oración. Entonces, siempre estén atentos a eso. Cuando vean usos de comas en sus preguntas, en sus opciones de respuesta, observen si llega a haber un vocativo presente para que identifiquen si ese vocativo efectivamente tendría que estarse separando por coma del resto de la oración o no, ¿vale? Ese ejemplo correcto, Gómez, ¿no? Te quiero mucho, coma mamá, efectivamente, ¿no? Porque ese mamá indica a quién le hablas, ¿no? Y a esa persona a la que le hablas le estás diciendo que la quieres mucho. Entonces, ese mamá efectivamente es un vocativo. Entonces lo tienes que separar, ¿vale? Eh, ya les decía hace un momentito, Acevedo, que el por favor, la coma que viene antes de por favor es una coma interjectiva, que la coma interjectiva lo que hace es separar a las interjecciones del resto de la oración. A grandes rasgos podemos decir que las interjecciones son expresiones, ¿no? Expresiones que tienen un significado completo, como los saludos, ¿no? Adiós, hola, hasta luego. Onomatopeyas también funcionan como interjecciones, como boom o palabras que podemos utilizar para llamar la atención como hey, oye, todas esas son interjecciones y por eso las tenemos que separar del resto de la oración. Bien, ahora, nada más quiero que vean la diferencia de cómo sí es importante el uso de la coma vocativa y cómo puede llegar a afectar el significado de la oración. Si yo digo, Alberto come papas y digo, Alberto, ay, coma, come papas, cambia completamente el significado de la oración, ¿no? Evidentemente, donde estoy colocando la coma, estoy indicando que es un vocativo. ¿Y qué pasa en el segundo ejemplo? Que a uno le estoy diciendo, Alberto, que coma papas, ¿no? Eso es lo que sucede en la segunda oración. Es como una orden, efectivamente. Correcto, Chavarrieta. En el segundo ejemplo, esa coma me hace entender que se trata de una orden, que le estoy ordenando a Alberto que coma papas. Y en el primer ejemplo, sin la coma, estoy indicando que Alberto es más bien qué cosa, el sujeto. Ahí sí puedo decir que Alberto es el sujeto, pero por el hecho de que no está la coma, ¿no? Me está indicando que no es entonces ese Alberto un vocativo y simplemente estoy informando, ¿no? En el primer ejemplo, únicamente lo que hago es informar que Alberto come papas. Entonces, espero que alcancen a ver la diferencia de cómo es importante la presencia o la ausencia de la coma vocativa porque llega a cambiar el significado de la oración. Se los pongo entre paréntesis. Entonces, en la primera, informamos, ¿no? Informamos que Alberto está comiendo papas. En la segunda, ordenamos. Le ordenamos a Alberto que coma papas. Entonces, ahí la cuestión. Y esa sería toda la diferencia en cuanto a, de pronto, la ausencia o la presencia de una coma vocativa. Correcto, ¿no? En la primera sería una función referencial y en la segunda no es una función fática en la segunda. Es más bien función apelativa, la de querer convencer a alguien de algo, ¿vale? En la de donde estamos dando una orden es más bien función apelativa. Bueno, entonces, ¿queda claro hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta? Más o menos alcanzamos a diferenciar ya o a entender esta cuestión de cómo el sujeto es una cosa, el vocativo es otra cosa y cómo necesitamos la presencia de la coma para separar al vocativo, porque si no puede cambiar el significado de la oración, ¿no? Bien, ya que hemos establecido este antecedente, perdón, vamos a abordar una especificidad con respecto a las comas vocativas, que suele venir bastante en sus exámenes o se llega a presentar más bien. Y tiene que ver con la combinación de los vocativos con segmentos interrogativos o con segmentos exclamativos. Suele venir, les reitero, ¿no? En sus exámenes. No sé si lo han notado. Entonces,
Si el vocativo se está combinando con alguna frase que es una pregunta o que es una exclamación, hay dos posibilidades y todo depende de dónde se ubique el vocativo con respecto a la pregunta o con respecto a la exclamación. Entonces, si el vocativo viene antes de la pregunta o antes de la exclamación, ese vocativo se va a colocar fuera, ¿no? Fuera de la pregunta o fuera de la exclamación, como lo tenemos en estos primeros ejemplos del lado izquierdo. Eh, Mundo, coma, ¿hasta dónde quieres ir? Entonces, en este primer ejemplo, estoy evocando al mundo, le estoy hablando al mundo y le estoy preguntando ¿hasta dónde quiere ir? Entonces, como el vocativo aparece primero, lo tengo que colocar fuera de la pregunta. O en el ejemplo de abajo, ¿no? Donde tenemos una exclamación, jóvenes, de ustedes es el futuro. Entonces, a los jóvenes les estoy dirigiendo esta expresión, ¿no? De ustedes es el futuro. Pero como viene antes de la expresión o de la exclamación, entonces colocamos también la coma y al vocativo fuera, ¿no? Entonces, ese sería un primer caso. En cambio, si el vocativo viene después de la pregunta o después de la exclamación, ahí se va a escribir dentro de los signos, que es lo que les planteo del lado derecho hasta arriba. Y es la misma oración que tenemos del lado izquierdo, son las mismas oraciones, simplemente cambiamos del lugar al vocativo, ¿no? Para que vean cómo sería esta diferenciación. Entonces, si el vocativo viene al final, lo colocamos dentro de la pregunta. ¿Hasta dónde quieres ir, mundo? Sigue siendo la misma idea, la misma expresión, el mismo sentido del enunciado, solo que cambia su representación por la ubicación del vocativo. Igual abajo. De ustedes es el... Ah, es, ¿no? De ustedes es el futuro, jóvenes, ¿no? Entonces, como el vocativo viene después, la exclamación incluye también al vocativo, ¿no? Los signos se colocan después del vocativo en todo caso. Es un ejemplo correcto, García, ¿no? Que está reflejando efectivamente la forma de cuando el vocativo se coloca fuera de la pregunta. Maestro, ¿cuándo será el examen? Correcto, ¿vale? Bien, entonces esto es todo lo que nos interesa entender con respecto al vocativo, pero sobre todo, les reitero, consideren que existe la posibilidad de que en sus oraciones haya un vocativo, nada más tienen que identificar que pues es una palabra o una expresión que llama la atención del receptor del mensaje y que en combinación con preguntas y con exclamaciones y su posición se tendrá que escribir dentro o fuera de este tipo de oraciones. ¿Vale? Entonces ahí en resumen son los aspectos que deben tener bien claros sobre la coma vocativa. ¿Tenemos alguna duda sobre este uso? Sí, es un ejemplo correcto, Miranda, ¿no? Que establece justo la coma interjectiva. Bien. Ok, entonces si no hay preguntas con respecto, les reitero, es importante que si están presentes las dudas, realicen las preguntas para que cuando lleguemos al ejercicio tengan mayores posibilidades de responder las preguntas que yo les pueda plantear en el ejemplo o en la actividad de forma adecuada. Me refiero a que no esperen hasta el ejercicio para resolver sus dudas, sino que si desde ahorita se están generando, podemos resolverlas primero de forma teórica o con otros ejemplos para que al momento de hacer el ejercicio puedan comprobar que ya entendieron el uso, que ya entendieron la regla de forma concreta, ¿no? Entonces, eso sería como lo ideal, ¿vale? Entonces, bueno, pasemos a la coma elíptica. La coma elíptica tiene que ver con un uso de la coma en la que estamos omitiendo la presencia de una palabra. Una elisión es eso, la omisión de alguna palabrita. En concreto, cuando estamos usando la coma elíptica, lo que vamos a omitir es al verbo, la presencia del verbo, ¿vale? Y hay dos contextos en los que podemos presentar la omisión de un verbo. En uno, si se sobreentiende, según el contexto en el que nos encontremos, puedo no mencionar al verbo, pero porque se sobreentiende de qué estamos hablando. Y en otro contexto, para no estar repitiendo constantemente el mismo verbo, como ya lo dije antes, puedo omitirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos que están ilustrando lo que les acabo de decir. En el primer ejemplo dice, su hijo mayor es rubio, punto y coma. El pequeño, coma, pelirrojo. Entonces esta coma está únicamente retomando a un verbo que ya se mencionó con anterioridad y que podemos entender que se trata de decir el pequeño es pelirrojo, ¿no? Entonces, ojo, la coma
elíptica se colocaría donde tendría que estar el verbo. No lo puedo colocar tampoco en cualquier posición, sino la colocaría en el lugar donde estaría el verbo. Entonces, el primer ejemplo es para indicar que estoy retomando al verbo que ya mencioné antes, en este caso, al es lo que señala esta coma, ¿no? Retoma a es. Y en el segundo ejemplo, lo que sucede es que se sobreentiende cuál es el verbo que se está omitiendo. 9 por 3, 27, que evidentemente podemos sobreentender que el verbo que estamos eliminando acá es un son, ¿no? Entonces, en lugar de decir son, puedo elegir simplemente representarlo con una coma, pero les reitero, se tiene que entender de qué estamos hablando en el contexto, ¿no? Y que en este contexto entendemos que se trata de un verbo ser en plural, ¿no? Son, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Esa sería la situación con respecto. Déjame le quito esto porque parecía de pronto que era otra cosa. Es una flechita que nos indica que estamos sustituyendo. Bien, entonces esa sería la cuestión con la coma elíptica. Dice, en las exclamaciones con vocativo es correcto colocar el vocativo tanto dentro como fuera. Al principio sí, pero esa es una actualización muy reciente. Por eso no se las estoy mencionando mejor, para no generar ahí como un poco de confusión y porque como es una actualización de la última edición del diccionario de la RAE, este, dudo mucho que llegue a aparecer en su examen. Entonces hay, de hecho, muchas actualizaciones, varias actualizaciones en el examen no en el examen, perdón, en el diccionario de la RAE. Y para cuando el Ceneval o Exani llegue a de pronto modificar su examen de acuerdo a las nuevas actualizaciones, yo creo que tendrá que pasar algo de tiempo. Y finalmente la información que les estoy poniendo aquí o presentando aquí es en la que sabemos que su examen se va a enfocar, ¿no? Que digamos es un poquito la información que viene en la edición previa a la que recién se acaba de editar. Sí, es lo que estoy diciendo, Miranda, justo. Em, Esta consola la compré el viernes, los juegos el domingo. Está muy bien, Morales, ¿no? Donde esa coma referiría a comprar, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Voy a retomar el ejemplo de su compañero para que lo puedan observar. Uno más. La coma que tenemos aquí, ¿a quién refiere? A comprar, ¿no? Al verbo comprar. Como ya usé el verbo comprar antes, puedo entender que en este enunciado estoy refiriendo otra vez al verbo comprar, pero ya no necesito escribirlo otra vez, ¿no? Simplemente utilizo una coma y la coloco en la posición donde técnicamente tendría que estar presente el verbo, ¿no? Esta consola la compré el viernes, los juegos los compré el domingo. Sé que eso significa esta oración y sé que eso es lo que está planteando el uso de esa coma, porque está retomando al verbo comprar para este caso. Bien. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo más de la coma elíptica. No del todo, Serrano, porque te falta un punto y coma. Forzosamente tienes que colocar un punto y coma antes de los profesores, pero la coma sí estaría refiriendo a el verbo trabajar en ese contexto. Si lo retomaría, nada más te faltaría el punto y coma para que fuera realmente correcto, ¿vale? Bien, entonces, si no hay más preguntas con respecto ya sea a la coma vocativa o a la coma elíptica, voy a borrar estos ejemplos que agregamos en azul y estas flechas y tal para que podamos cambiar de diapositiva y veamos otros usos de la coma. Bien, planteamos después la coma conjuntiva, que recuerden que esta coma conjuntiva lo que va a hacer es colocarse o escribirse antes de ciertos tipos de conjunciones. Entonces, esta coma conjuntiva lo único que hace es indicarme, aquí hay una conjunción. Obviamente, al saber que ahí hay una conjunción, sabemos entonces que estamos haciendo qué cosa. ¿Cuál es la función de las conjunciones? Unir, ¿no? Efectivamente, en concreto, normalmente dos oraciones, ¿no? Entonces, cuando vemos una coma conjuntiva, ya es como un elemento visual que me permite entender que estoy uniendo a una idea con otra idea o a una oración con otra oración. Y esa es la función de la coma conjuntiva, hacernos saber
que hay una conjunción ahí y que le estamos introduciendo o la estamos uniendo a otra oración, ¿no? O a otra idea específicamente. Entonces, normalmente las comas conjuntivas que tienen que ir antecedidas por la coma, dije las comas conjuntivas, ¿verdad? Las conjunciones, quise decir, que tienen que ir antecedidas por coma, suelen ser las distributivas. Ustedes ya conocen este tipo de conjunciones, ya las han visto en algún punto. Las explicativas, las concesivas, las consecutivas y las causales. Son las que habitualmente o de forma más común deben ir antecedidas por coma. La mayoría de ellas, al menos, tampoco son todas, dependerán algunas del contexto. A veces también le ponemos coma antes a las conjunciones copulativas y a las conjunciones disyuntivas, pero también dependerá del contexto. Entonces, obviamente no podemos entrar tanto en detalle a esos aspectos específicos de exactamente qué conjunciones sí llevan coma antes o qué conjunciones también llevan coma después. eh, pero, como ya se los he comentado, si a ustedes les interesa abordar un poquito más ese aspecto, lo que pueden hacer es hacer una búsqueda, ¿no? En el Panhispánico de Dudas, es un diccionario que ya les he compartido antes, o que ya les he mencionado antes y les he mandado el link en el chat y tal. Pueden entrar ahí, buscar, escribir la conjunción, por ejemplo, escriben cómo, ¿no? Y ahí les plantea qué pasa con esa conjunción, cómo se puede combinar con la coma y tal, ¿no? O escriben por lo tanto, y también les plantea ahí cómo usarían esa conjunción, si le ponen coma antes o después, etcétera. Entonces ahí pueden irse enterando un poquito más a detalle. Recuerden que pues obviamente no tenemos todo el tiempo como para poder hacer este tipo de establecimientos tan concretos. Pero por lo pronto nos quedamos con la idea de que las conjunciones que son adversativas, distributivas, explicativas, concesivas y consecutivas, hay causales, mayormente llevan coma antes, por lo menos, ¿no? Por lo menos antes. Y como les pongo aquí, algunas de ellas también llevan coma después, ¿vale? De hecho, aquí nos encontramos con un ejemplo de una de ellas que lleva coma después. Con la coma conjuntiva, ¿cómo sé cuál es la locución para saber si lleva coma después? Sí, el diccionario en físico, o sea, pero ojo, ¿eh? Te refieres al diccionario panhispánico, ¿no? No al diccionario de significado de palabras. No nos estamos refiriendo al diccionario de significado de palabras, sino al diccionario que nos habla de las reglas ortográficas. Si ese es el diccionario que tienes, en esencia es la misma información. A lo mejor ya no está tan actualizado, depende de cuál es la edición que tengas, pero evidentemente te sirve, ¿no? Tanto el físico como el virtual. Ahí puedes encontrar estos aspectos que te estoy señalando. El, la verdad es que creo que el físico solo se enfoca a las reglas de ortografía, ¿no? Y ya como aspectos tan concretos o tan específicos de palabras particulares, como las locuciones, por ejemplo, yo creo que sí será necesario que lo busques en el que está en internet, porque es más amplio, ¿no? Entonces, vele checando ahí y seguramente para palabras tan específicas será mejor que busques en internet, porque no creo que en un diccionario quepa hacer como todas las aclaraciones de una sola palabra, ¿no? Entonces está complicado. Eh, para comprender mejor el tema de redacción, puntuación y todos sus apartados, nos recomienda hacer escritos sobre cualquier tema. Sí, hasta pueden jugar para practicar un poco de puntuación. Les sugiero lo siguiente. Tomen un libro, transcriban un párrafo y quiten todos los signos de puntuación. O pídanle a alguien que les ayude para que no vean dónde están los signos de puntuación, obviamente, ¿no? Que les dicten un párrafo y ustedes, después de que les dicten el párrafo, colocan los signos de puntuación que consideran necesarios, obviamente pensando en los aspectos que estamos planteando, ¿no? Como la idea de cuándo se tendría que colocar una coma, cuándo se tendría que colocar un punto, lo que vayamos diciendo. Puede ser una forma de práctica, porque obviamente encontrar ejercicios tan específicos en Internet, donde vengan las oraciones así como en tipo Ceneval, está complicado, ¿no? Entonces pueden practicar de esa forma. Eh, es una manera, ¿no? Pero sí, efectivamente ustedes pueden, cuando estén escribiendo mensajes, por ejemplo, en WhatsApp y tal, o aquí mismo en el chat de la clase, también pueden tratar de estar practicando pensando en cuáles son los signos que debería estar utilizando, ¿no? Y demás. Entonces, siempre la mejor manera, recuérdenlo, de recordar la información, en este caso las reglas, y de entenderlas tiene que ver con la práctica, ¿no? Y mientras más puedan practicar y usar los signos,
pues tendrá que ser mucho más claro cada vez, ¿no? Entonces traten de usarlos en cada contexto, aunque sus amigos de pronto piensen como de, ¿y este loco por qué me pone tantos signos de puntuación y me pone punto final y tal, ¿no? A ustedes les servirá seguramente, ¿no? Entonces es una sugerencia. Entonces, bueno, ahí tienen, ¿no? Vamos a ver los ejemplos de la coma conjuntiva y lo vemos, ¿no? Hazlo si quieres, coma, pero luego no digas que no te lo advertí. Tengo un punto de más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues tendría que poder identificar que este pero es una conjunción adversativa, ¿no? Es una conjunción que me señala oposición. Y al ser una conjunción adversativa, sabemos que forzosamente debe colocar coma antes. Solo que como es una sola palabra, no le pongo coma después también. Si aquí usáramos otra conjunción adversativa que esté constituida por más de una palabra, ¿como cuáles se les ocurren? ¿Qué conjunciones adversativas están conformadas por más de una palabra? Así que les vengan a la cabeza en primera instancia. O sea, no es adversativa, que sea adversativa, que señale oposición. Sin embargo, claro, ¿no? No obstante, por ejemplo, que no, que sean adversativas, chicos. Es que aquí me están poniendo de todo menos adversativas, ¿no? Me ponen ya que, me ponen por lo tanto, me ponen aunque. Esas no son adversativas. Recuerden que las adversativas, dado que tampoco es adversativa. A ver, ¿qué está pasando con sus conjunciones, Que literalmente solo creo que una persona me puso una conjunción adversativa o bueno, que esté conformada por más de una palabra, ¿vale? Esas que están poniendo como puesto que, por ejemplo, o dado que y tal, son más bien expresiones que tienen que ver con causas, ¿no? Que nos indican mayormente causalidad, ¿vale? No obstante, funciona, efectivamente. Entonces, si aquí en lugar del pero hubiéramos escrito, sin embargo, como está constituida por más de una palabra, pues le tengo que colocar también la coma después, ¿no? O si hubiéramos puesto no obstante, igual, como está constituida por más de una palabra, le tengo que colocar la coma después. Pero simplemente aquí, sí, no, pero les reitero que esté constituida por más de una palabra. Si no, efectivamente es adversativa, pero es una sola palabra. Y por lo tanto solo lleva coma antes, igual que el pero, igual que el más sin tilde, ¿no? Entonces, un poquito esto es para que entendamos la cuestión que les estaba planteando, que les pongo acá, ¿no? Algunas de estas locuciones llevan coma también después. Entonces, ¿cuál es ese contexto en el que suelen llevar coma después? Que estén formadas por más de una palabrita. Entonces, por eso les decía, el pero es una sola palabra, así que solo lleva coma antes y no después, ¿vale? Ojo, tampoco significa que todas las conjunciones que estén conformadas por más de una palabra van a llevar la coma antes y después. Entonces les digo, ¿no? Es una cuestión bastante, no complicada, sino específica, ¿no? Es una cuestión muy particular, dependerá del nexo, dependerá de la conjunción y de las características concretas que éste tenga, pero estamos hablando de generalidades ahorita, ¿no? Y las generalidades son estas las que les estoy comentando por ahora. El ejemplo de abajo, se suspende la sesión, coma, pues no hay temas que tratar. Entonces, este pues, ¿qué tipo de relación establece? ¿Qué tipo de conjunción sería? No explicativa, más bien causal, exacto, causal, ¿no? Es equivalente a un porque. Se suspende la sesión porque no hay temas que tratar. Entonces, esta igual es una sola palabra, le colocamos únicamente la coma antes. Bien. Y el ejemplo de abajo, esa sí es explicativa. Volvió decepcionado, es decir, no le fue bien. Entonces, en el caso de las explicativas, prácticamente todas las conjunciones explicativas están conformadas por más de una palabra. El o sea, esto es decir, ¿no? Entre otras. Eh, y entonces las conjunciones que son explicativas sí van a llevar siempre signo antes y signo después. Al menos de las explicativas podemos asegurar eso, que todas las explicativas llevan signo antes y signo después, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque están conformadas por más de una palabra. Entonces el punto es que entendamos que como tenemos conjunciones, le tenemos que colocar mínimo la coma antes. Dependerá de cuáles son para ver si le coloco también la coma después. Entonces tenemos pero, pues, es decir. Bien, entonces ahí sería el uso de la coma conjuntiva. Y para terminar con los usos específicos, bueno, ahorita vamos a tratar algunos más particulares, pero tenemos la coma hiperbática. Recuerden que la coma hiperbática
es una que también se ha llegado a presentar en sus exámenes y es importante que la identifiquen. Esta tiene que ver con la alteración de los elementos o del orden de la oración. Ya saben que normalmente, y se los pongo aquí entre paréntesis, las oraciones están conformadas por un sujeto, un verbo y sus complementos. Y ese suele ser el orden en el que escribimos una oración, ¿no? Primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Pero a veces construimos las frases o los enunciados de forma alterna, ¿no? De forma diferente donde podemos poner al principio un complemento y hasta el final al verbo, o donde podemos poner, perdón, hasta el final al sujeto. Entonces, cuando llegamos a hacer estas alteraciones, entre comillas, en el orden de la oración, tenemos que representar estas alteraciones por el uso de la coma o a través del uso de una coma, ¿no? Ojo, tampoco significa que cualquier cambio en el orden de la oración sea necesario representarlo con el uso de la coma, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí? ¿Cuándo normalmente vamos a representar la alteración del orden de la oración con comas? Se los pongo aquí, ¿no? Particularmente cuando estamos poniendo a complementos circunstanciales antes del verbo. Ya saben ustedes que están los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, si puedo poner el circunstancial antes del verbo, la coma entonces sí se colocaría, ¿no? Y también cuando tenemos oraciones en las que ponemos primero la parte subordinada y después la parte principal, ¿no? Entonces es en esos casos en los que vamos a utilizar esta coma hiperbática mayormente. Ojo, también habrá excepciones, ¿no? Se los pongo aquí entre paréntesis. Si los segmentos, ya sea el complemento circunstancial que voy a poner antes del verbo, o ya sea la parte subordinada de la oración que voy a poner antes del verbo son cosas muy breves, son cosas muy cortitas, no vale la pena colocar la coma y pues no la colocamos, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. El primer caso dice, si vas a llegar tarde, coma, no dejes de avisarme. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos poniendo primero la parte condicional, que es la parte subordinada, y después la parte principal de la oración. Ya saben que la parte principal de la oración es la que se entiende por sí sola. Entonces, como estábamos escribiéndolo al revés, para este caso específico, usamos la coma, ¿no? Si lo escribiéramos en orden habitual, no necesitaríamos de la coma. Si dijéramos, no dejes de avisarme si vas a llegar tarde, ahí no necesitamos ninguna sola coma, ¿vale? O el ejemplo de abajo, aunque no lo creas, es verdad. Ahí tenemos otro ejemplo. Este, aunque no lo creas, es una parte subordinada de la oración. Como la estoy poniendo al principio y es lo suficientemente extensa, pues le colocamos la coma, ¿no? Para indicar que hay una cuestión hiperbática. El ejemplo tercero, vean cómo no tiene coma, ¿no? Dice, cuando quieras quedamos. ¿Por qué no colocamos la coma? Porque los segmentos son muy breves y por lo tanto, a pesar de que estoy cambiando de orden la oración, como son muy breves los segmentos, no necesito la coma, como les decía, ¿no? Y aquí se los explico entre paréntesis. Son segmentos breves, entonces la coma no es necesaria. Entonces, si yo quisiera escribir cuando quieras, coma, quedamos, está raro, ¿no? No es necesario porque las partecitas que estoy relacionando son muy cortitas, ¿vale? Y en el cuarto ejemplo, aquí tenemos al principio un complemento circunstancial. En aquellos calurosos días de principios del verano pasado, ¿qué tipo de complemento circunstancial es este? Y pueden ver que es muy extenso, ¿no? No, no, no es de modo. De tiempo, ¿no? Responde a un cuándo. Recuerden que si el complemento circunstancial responde a la pregunta ¿cuándo? Es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo era idílica la convivencia? En aquellos tiempos, o digo, en aquellos días calurosos, ¿vale? Entonces, eso es un complemento circunstancial, es muy extenso, lo puse antes del verbo y por lo tanto sí necesito colocar la coma. Tenemos un ejemplo más con otro complemento circunstancial que es este en casa. Es un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Pero es muy cortito. Como es muy cortito, no necesito colocarle la coma también para indicar la alteración, ¿no? Entonces lo escribo de corrido. En casa no puedo estudiar, ¿vale? Entonces ahí tendríamos simplemente varios ejemplos que nos ayudan a ilustrar en qué casos sí definitivamente tenemos que usar la coma hiperbática y en qué casos no. Aunque haya una alteración en el orden de la oración, no las usamos porque son segmentos muy breves los que estamos cambiando de lugar. ¿Queda claro? Cualquiera de estas dos comas, ¿tenemos alguna pregunta sobre la conjuntiva o la hiperbática?
Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a la última parte ya de las comas y les planteo aquí usos específicos o usos no permitidos de coma, ¿no? El primer caso que vamos a plantear es con respecto a la palabra etcétera. La palabra etcétera, cuando está en posición intermedia del enunciado o al final también, debe separarse con comas del resto de la oración, ¿no? Entonces, siempre el etcétera tiene que estar separado como si fuera un vocativo. ¿Se dan cuenta? Como si fuera un vocativo, el etcétera tiene que estar separado del resto de la oración. El etcétera puede aparecer en medio o puede aparecer al final. El punto es que lo separemos del resto de la oración por coma. Entonces, ese es un uso específico de la coma que es importante que recuerden, porque ya saben que de pronto ahí les aparecen etcéteras entre el sujeto y el predicado y entonces ustedes deben colocar entre comas a ese etcétera, ¿no? Y tenemos aquí algunos ejemplos. Vendían helados, refrescos, bebidas, etcétera, cada verano, ¿no? Entonces, como el etcétera lo tengo en medio de la oración, lo tengo que separar del resto del enunciado y le tengo que colocar la coma antes porque finalmente es un listado y después porque, como dijimos, tenemos que separarlo del resto de la oración, ¿no? Entonces, esta sería la forma correcta. O en el ejemplo de abajo también. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, etcétera. Tiene coma antes, tiene coma después. Vinieron a mi fiesta de graduación, ¿vale? Entonces ahí tenemos estos casos de forma concreta donde podemos observar que siempre el etcétera, ya sea abreviado o escrito completo, es más, voy a modificar el ejemplo de abajo para que lo pongamos escrito completo, pero sigue siendo la misma cuestión, ¿no? Coma, etcétera, coma. Ahí ya no colocamos el punto, evidentemente, porque el punto arriba, pues nos estaba señalando la abreviatura. Entonces, lo importante es aquí recordar que el etcétera se tiene que separar del resto de la oración con coma, ¿vale? Sí, efectivamente. Si te refieres, Ávila, a que estando abreviado el etcétera, estará mal, ¿no? O sea, si te refieres a algo así, donde tengo el etcétera abreviado, pero sin punto, y después la coma, está mal, ¿no? Necesito forzosamente el punto de la abreviatura. Bien. Obviamente, si el etcétera está en posición final de la oración, pues ya no le coloco coma después, ¿no? Se la colocaríamos nada más antes. Bien. En los tres puntos también va después la coma. O sea, depende del tipo de oración que estemos construyendo, ¿no? Si estamos construyendo una oración que va a continuar de alguna forma después de los puntos suspensivos, pues sí, colocaríamos una coma, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la cuestión con este primer uso específico. Hablemos ahora del punto 2 de lo que definitivamente no debemos hacer con la coma. Y una de esas cosas es que no podemos separar o no podemos escribir coma entre el sujeto y el predicado y tampoco entre el verbo y sus complementos, siempre y cuando obviamente la oración tenga ese orden ideal, ese orden que debería tener, no tendríamos por qué separar ni al sujeto del predicado, o sea, ni al sujeto del verbo, ni al verbo de sus complementos, ¿vale? Esa sería la generalidad, pero hay un par de excepciones. ¿Cuándo sí voy a separar al sujeto del predicado, por ejemplo, o al verbo de sus complementos? Cuando estemos introduciendo información parentética. Si tengo información parentética entre estos segmentos, sí voy a colocar comas. O si el listado, o más bien si el sujeto es un listado que no se ha terminado, que no se ha concluido. Podemos ver los ejemplos para ilustrar esto que les estoy comentando. El primer ejemplo, que es incorrecto, dice, el novio, coma, los parientes y los invitados, coma, esperaban ya, perdón, la llegada de la novia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es mi sujeto? Es el listado que tenemos al principio, ¿no? El novio, los parientes y los invitados. Pero mi sujeto listado sí se concluyó. ¿Cómo lo sé? Pues porque tengo la conjunción y introduciendo al último elemento. Esto significa que entonces no puedo escribir la coma entre el sujeto y el predicado, porque el sujeto sí se concluyó, ¿no? Por eso la forma correcta sería como abajo. El novio, los parientes, los invitados esperaban ya la llegada de la novia, ¿vale? Sin coma. Efectivamente, esta es la coma a la que llamamos coma criminal. Por ahí la vez pasada alguien estaba preguntando, ¿cuándo vamos a hablar de la coma criminal? Justo es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esta es la coma criminal, la que colocamos en lugares donde no debería estar, ¿no? Está cometiendo un crimen en esa posición la coma y por eso se le llama de esa forma, ¿no? El otro ejemplo, el tercero, también es un ejemplo correcto porque estamos introduciendo información parentética. Mi hermano, como tú sabes, es más bien una aclaración, es un magnífico deportista. Entonces, como tenemos esta aclaración en posición parentética,
Por eso puedo colocar la coma antes y después, ¿vale? El ejemplo que es 4 también está mal. Hemos conseguido, coma, los votos necesarios. ¿Qué estamos separando en esta oración? Cuando yo estoy colocando la coma aquí en hemos conseguido los votos necesarios, ¿qué separo? Al verbo de los complementos, ¿no? Justo al verbo del complemento directo. Y lo que les decía, no podemos separar tampoco al verbo de sus complementos. Entonces, esa coma está de más. La forma correcta sería como abajo. Hemos conseguido los votos necesarios. A veces cuando llegan a escribir este tipo de comas, como en el ejemplo uno o en el ejemplo 4 que son incorrectos, creo que lo hacen con la intención de darle énfasis, ¿no? Como que quieren tratar de enfatizar en algo y piensan que usando las comas van a lograr ese énfasis que están buscando. Pero en muchas ocasiones, en lugar de generar énfasis en la oración, lo único que terminan haciendo es colocando comas donde no se pueden colocar, ¿no? Y generando ahí completamente errores, ¿no? Cosas que sí podemos llamar como tal errores ortográficos, ¿vale? Entonces ahí la cuestión, ¿por qué la primera oración no es coma vocativa? Porque es coma enumerativa, por eso, ¿no? Recuerda que la coma enumerativa es lo mismo que la coma de listados y pues eso es un listado, ¿no? Es una estructura de listado, el novio, los parientes y los invitados. Es una lista de cosas, en este caso de personas, ¿no? Entonces, Em, ojo, de repente en sus preguntas puedo notar que les falta simplemente analizar, ¿no? Porque si ustedes leyeran con detenimiento y estuvieran analizando la oración, pues tendrían que darse cuenta sí o sí que eso es una lista de personas, ¿no? Y al ser un listado, pues sabemos que los elementos se tienen que separar forzosamente. No es un vocativo porque no le estamos hablando a estas personas, no les estoy diciendo, hey, el novio, los parientes, los invitados, ¿no? Más bien estoy indicando que ellos realizan la acción de esperar y son entonces el sujeto. Ahí viene entonces nuevamente o recae esta situación otra vez de analizar la oración, ¿no? Y recordar qué es un vocativo. Un vocativo es la expresión utilizada, el nombre, el sustantivo utilizado para llamar la atención del receptor. Y esto es más bien simplemente un sujeto. Lo sabrían si tuvieran, si estuvieran, perdón, haciendo como este análisis o pensando en qué es un vocativo, ¿no? O que pensando en qué es un sujeto, ¿vale? Justo, efectivamente, Pureco, ¿no? No es un vocativo porque no llama la atención del receptor, ¿vale? Bueno, entonces ahí la cuestión. ¿Queda claro este uso? Entonces, este punto número 2 es bien importante porque si se han dado cuenta en sus exámenes, nunca falta por lo menos una pregunta que implique el uso de la coma criminal. Siempre, siempre ha venido en sus exámenes por lo menos una pregunta que tenga que ver con la coma criminal. Y entonces lo que ustedes deben recordar es que solo en dos momentos o solo en dos situaciones pueden separar al sujeto del predicado o al verbo de sus complementos. ¿Cuándo? Cuando introducimos información parentética, ahí sí puede haber coma entre sujeto y predicado. De hecho, dos tendrían que ser, o sea, antes y después de lo parentético. Y cuando el sujeto es un listado que no se concluyó. Esto quiere decir que si es un listado que no se concluyó, entonces habrá un etcétera, ¿no? Como en el ejemplo que tenemos aquí del lado izquierdo, el de mis padres, mis abuelos, mis tíos, etcétera. Ese es un sujeto listado inconcluso, ¿no? Entonces, como tengo el etcétera que me indica que no se terminó, ahí es otro momento u otro contexto en el que sí debo colocar la coma entre el sujeto y el verbo, como lo vemos acá, ¿no? Entre el sujeto, mis padres tal, y el verbo vinieron. Bien, porque, y no sé si es solo para darles fluidez. ¿Por qué no? No entiendo la pregunta. ¿Por qué no ocupa comas? Ah, ya. En un examen de práctica venía una lectura en segunda persona donde solo se le daba instrucciones al protagonista y venía una pregunta que decía, ¿por qué no usa comas? Ah, sí. Este, en el contexto narrativo, el uso de los signos de puntuación, pues es muy diferente
a el contexto académico o al contexto formal o del día a día, ¿no? Entonces ahí en el contexto creativo o narrativo, ajá, sí, ubico el cuento, el de Rubén. El uso o no uso de signos de puntuación, ahí sí muchas veces responde mayormente a aspectos estilísticos. Recuerden que los signos de puntuación tienen esta característica de reflejar el estilo de la persona quien escribe, ¿vale? Entonces, los usos estilísticos son mucho más permitidos en esos contextos narrativos o literarios. Y pues sí, dependerá de qué quiere lograr el autor para determinar si usa o no usa las comas, ¿no? Si ustedes no ven comas, bueno, no sé si les pasa, pero intuitivamente, como tenemos esta idea de que las comas sirven para señalar pausas, si no ven comas, probablemente, ¿qué les indica eso? Que la intención es como darle un poco más de rapidez a la lectura, ¿no? Como sin pausas. El novio, los parientes, los invitados esperaban ta, 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 ¿no? O sea, como si todo fuera muy rápido, como si todo transcurriera de forma muy veloz. Entonces, probablemente esa es la intención del autor en este texto, ¿no? Que finalmente su idea es en un principio, todo se desarrolla de forma muy rápida durante la infancia de Rubén, ¿no? Todo lo que se le dice, lo que hace o lo que no puede hacer. Y después se va volviendo más lento en la segunda parte del cuento, ¿no? Donde ya empiezan a aparecer los signos necesarios, las comas donde tendrían que estar, con la intención como de irle dando más pesadez, más lentitud, porque es así como la intención del cuento, ¿no? Como que en su infancia todo ocurre muy rápido. Y después, conforme va creciendo, conforme se va metiendo en problemas, Rubén, ¿no? Conforme se va juntando con personas no adecuadas, todo se va volviendo más pesado, ¿no? Más lento, hasta culminar en su muerte. Entonces, yo interpreto que la intención ahí es esa justo, ¿no? Como la idea de reflejar la rapidez con la que transcurre su infancia y cómo conforme va creciendo y se va generando ahí como ciertas problemáticas en su vida, todo se vuelve más pesado, más lento, hasta el punto de su muerte, ¿no? Específicamente. Pero son aspectos completamente estilísticos, con cuestiones que son permisibles en textos literarios o narrativos. Pero en textos obviamente que son académicos o las preguntas que tienen que ver con redacción indirecta en sus exámenes, ahí sí tienen que pensar en su totalidad en las reglas, ¿no? ¿Qué se quiere lograr, pero con las reglas? Bien, bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre este uso uno o este uso 2, pasemos al último para ya dejar de lado la coma. La coma es el signo que tiene más usos y es en el que normalmente nos tardamos un poquito más, pero ya después los otros son más eh, fluidos, creo. Entonces, el tercer caso donde no podemos usar coma es después del pero, ¿no? Recuerden, el pero o algún equivalente como el más, por ejemplo, que tampoco lleva coma. Perdón, y que tampoco lleva acento porque tendría que ser equivalente al pero. Entonces, aquí, después del pero, no escribimos coma. Recuerden que la coma la escribimos más bien antes de estas conjunciones que son adversativas. Ni porque después venga una pregunta, tenemos que escribir coma después de un pero, salvo hay una excepción, ¿no? O sea, sea pregunta o sea exclamación. No escribimos coma después del pero les pongo una excepción. La única excepción a esta regla se presentará cuando estemos introduciendo información parentética. Si después del pero pongo información parentética, ahí sí voy a poder colocar una coma después, ¿no? Entonces tenemos los ejemplos. El primero dice, perdone la pregunta, pero ¿cuál es su edad? Entonces aquí, en este caso, después del pero viene una pregunta, no tengo por qué escribir la coma, ¿va? Ojo, un aspecto que de pronto no se representa tanto es que también el pero puede quedar dentro de la pregunta o de la exclamación. Voy a agregarles esto. Perdone la pregunta, coma, y el pero dentro, ¿no? Pero ¿cuál es su edad? También esto es válido, cualquiera de las dos formas. Puedes quedar entonces el pero fuera o dentro de la pregunta. Aquí el punto es que no escribimos coma después del pero, ni porque esté dentro ni porque esté fuera, ¿no? Eso sería lo correcto. Por eso el tercer ejemplo estaría mal, pero coma, ¿querrá venir con nosotros después de lo que pasó? Definitivamente incorrecto porque estoy colocando la coma después y en este contexto no es válido, ¿no? El ejemplo último sí se puede, pero ¿por qué? Donde dice, quise saludarlo, pero, ¿sabes? No me atreví. ¿Qué estoy haciendo con estas comas que estoy representando aquí al introducir ese sabes?
estamos introduciendo o agregando información parentética, ¿no? Efectivamente, podemos entenderlas como comas explicativas. Y era lo que les decía, ¿cuándo sí puedo escribir coma después del pero? Cuando le pongo después información parentética, como en este ejemplo. Quise saludarlo, pero no me atreví, ¿no? Si yo quito la información parentética, pues obviamente también serían las comas y nos quedaría así, ¿no? Quise saludarlo, pero no me atreví, ¿vale? Simplemente aquí la intención de poner este ejemplo es que observen cómo al introducir información parentética después del pero, ahí sí se puede colocar la coma, ¿vale? Y bueno, estos son todos los usos que nos interesan sobre este signo. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta que necesitemos plantear? ¿Por qué? ¿Por qué pensarías tal cosa, Tapia? Voy a escribir la oración mientras. Elena leyó dos, ¿qué? Libros. Tu compañero, uno de sus compañeros, pregunta si en esta oración podríamos considerar que existe coma criminal. En alguna de estas oraciones estamos separando al sujeto del predicado. Tendrían que más bien identificar qué tipo de comas son estas, la que viene después de Pedro y la que viene después de medio. Exacto, Mejía, ¿no? Son comas elípticas estas, justo chicos, los que están escribiendo que son comas elípticas, efectivamente están sustituyendo el verbo, entonces no son comas criminales, porque no están separando a ningún sujeto de ningún predicado. Lo que están haciendo es retomar al verbo leer. Es como decir, Elena leyó dos libros, Pedro leyó uno y Marta leyó medio, ¿no? Entonces, no es la cuestión ahí, no, entonces estamos, recuerda. El vocativo es la palabra, el nombre, la expresión que llama la atención del receptor, ¿no? Yo no le estoy diciendo a Elena que alguien más leyó dos libros, ni a Pedro que alguien más leyó un libro, ni a Marta que alguien más leyó medio libro. Estoy diciendo que ellos hicieron tales acciones, ¿no? Entonces, ojo, pues tampoco estamos considerando que sea una coma criminal porque no está el verbo, ¿no? Entonces, ese puede ser un aspecto que te podría ayudar u orientar un poquito. Recuerda que la coma criminal lo que podría hacer en todo caso es separar al sujeto del verbo. Y si no hay verbo presente para empezar, pues no podrías tener tampoco una coma criminal, ¿no? Entonces, ese puede ser un factor que te ayude, ¿vale? Si aquí después tuvieras el verbo, si dijeras leyó, definitivamente sí, ¿no? Si dijera Pedro, coma, leyó uno y Marta, coma, leyó medio, ahí sí estaríamos diciendo que es coma criminal, ¿no? Pero ni siquiera hay verbo, entonces no hay nada que esté separando. Simplemente son, les reitero, comas elípticas, ¿vale? Sí, voy. A ver, entonces, después del uno sí está bien la coma. Sí, después del uno está bien la coma, porque en este, de hecho, ahorita lo vamos a ver, Ávila, en los ejemplos, porque vamos a hablar del punto y coma a continuación. Entonces, lo que sucede en cuanto al uso del punto y coma, cuando tenemos este tipo de listados donde estamos usando punto y coma como acá, Elena leyó dos libros. Normalmente, si tenemos listados donde usamos punto y coma, antes de la conjunción que introduce al último elemento del listado, ahí se coloca coma. Es lo que sucede específicamente si usamos el punto y coma en listados. Por eso está bien, porque antes de la conjunción se suele escribir la coma. ¿Va? Podría ser la coma o podría ser también otro punto y coma, también se puede, pero lo más común es escribir coma. Así también sería correcto. Elena leyó dos libros, Pedro uno y Marta medio. Es una forma más, pero que también es correcta, no tan común, y esta es la forma más común, también correcta. ¿Vale? La coma después de uno, entonces, es simplemente indicarnos que vamos a introducir al último elemento del listado, pero de un listado complejo, ¿no? Les digo que es complejo porque estamos usando punto y coma en ese listado. ¿Bien? Sí, ese ejemplo es correcto. Les pongo un ejemplo más que plantea su compañero, bueno, uno de sus compañeros por aquí. Dice,
el novio, los parientes, los músicos. A mí también me gusta más con punto y coma antes del último elemento del listado, pero no es tan común. Pero bueno, es cuestión de gustos, tal vez. Ahí sí se podría, ¿no? Ahí sí sería una cuestión perfectamente estilística, porque estamos diciendo que las dos cosas son válidas. El novio, los parientes, los músicos, etcétera, esperaban. También está bien, ¿no? Que es como una reelaboración de uno de los ejemplos que les puse, pero está bien, porque aquí efectivamente tenemos la coma entre el sujeto y el verbo o el predicado esperaban, pero sí la podemos colocar porque tenemos el etcétera antes, ¿no? O porque tenemos un sujeto que es un listado inconcluso. Bien, entonces por eso es correcto. Y entonces eso responde de forma alterna a tu pregunta. Ahí 6351, que no sé cuál es tu apellido, nada más dice DLCCD. Sobre si cuáles son los casos en los que podemos separar al sujeto del predicado, efectivamente cuando introducimos información parentética y cuando el sujeto es un listado inconcluso. En esos casos, ¿vale? Así a manera de resumen. Bien, si no hay ninguna otra pregunta y hemos aclarado estas duditas, vamos al siguiente signo, que justo es el punto y coma. Oye, oye, oye. ¿Por qué no se cambia? Listo. En la oración, perdone la pregunta, pero ¿cuál es su edad? Si no hay coma antes del inicio de la interrogación, ¿puede o no iniciarse con mayúscula? No. A ver, bueno, ya estaremos hablando de forma concreta cuando estemos refiriendo a interrogaciones y exclamaciones, pero rápidamente respondemos a esta duda. En esta, mejor regreso a la diapositiva para no tener que escribirla. En este ejemplo que les puse del pero, es este, creo, ¿no? Sí. Eh, por aquí preguntan, en esta, la primera, en el primer ejemplo, si no hay coma antes del inicio de la interrogación, ¿puede o no iniciarse con mayúscula? Si no hay coma antes del inicio de la interrogación, esta específicamente tienes que iniciarla con minúscula, forzosamente, aunque no haya coma antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente estás hablando de la misma idea, es todo la misma oración, ¿va? Entonces podríamos decir que el único caso en el que no necesito un signo antes de una pregunta en posición intermedia, como acá, es cuando se está combinando con un pero. Obviamente, si no tuviéramos el pero, pues sí tendríamos directamente la coma antes, ¿no? Y todo estaría bien. Perdone la pregunta, ¿cuál es su edad? Entonces, así también estaría bien. Pero no pasa absolutamente nada cuando se trata del pero. Si tengo el pero antes de la pregunta, no importa ahí la situación, no puedo colocar ningún signo, ni coma, ni punto, y por lo tanto, la pregunta que venga después o la exclamación que venga después, forzosamente iniciará con minúscula. Siempre, siempre después del pero, si hay pregunta o exclamación esta parte tiene que iniciar con minúscula porque te está dando a entender que es la misma oración, ¿vale? Espero haber respondido a tu pregunta. Bien, entonces ahora sí, retomamos la cuestión del punto y coma y vean la diferencia que establecemos desde el principio. Sobre el punto y coma indicamos que este signo nos va a indicar independencia gramatical. ¿A qué nos referimos por independencia gramatical? A que las cosas que el punto y coma separe se pueden entender justo de forma independiente, ¿no? Si yo uso un punto y coma, entonces significa que lo que viene antes del punto y coma se entiende por sí solo. Y lo que viene después también se entiende por sí solo, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a indicar la independencia gramatical que señala el punto y coma. Pero, a pesar de que los segmentos se puedan entender por separado, siempre vamos a seguir conservando alguna relación temática, siempre va a seguir existiendo algún tipo de relación en cuanto al tema que se esté abordando, ¿vale? Entonces, esa sería la diferencia esencial. Con la coma, normalmente los segmentos, dijimos, son dependientes el uno del otro. Una parte no se entiende sin la otra, ¿no? Cuando usamos coma. Con el punto y coma, una parte se puede entender sin la otra
pero sí hablan de la misma cosa o sí comparten la misma temática. A grandes rasgos es lo que les planteo aquí como introducción. Vamos a ver los tres usos que mayormente nos interesan sobre este signo. El primero, que era parecido a lo que estábamos viendo ahorita con esto de Marta leyó medio y tal, ¿no? Hablando de los libros que se leyeron. Dice que el punto y coma nos sirve justo para separar elementos de un listado, pero obviamente será un listado complejo o compuesto, o segmentos de una oración que ya tienen división interna por coma. Entonces, si yo tengo una oración que ya se dividió internamente por coma y la voy a juntar a otra oración, pues ahí preferiría usar un punto y coma, porque ya sus segmentos, ya las partes tienen una división interna por coma. O si tenemos también listados, donde los segmentos del listado tienen también división interna por coma, preferimos el punto y coma, ¿no? Tenemos los ejemplos para que lo entendamos y lo observemos de forma concreta. Dice el primer ejemplo, piensa lo que quieras, pero por el amor de Dios, no confíes en él. Entonces, ¿por qué voy a preferir utilizar punto y coma en este segmento en lugar de únicamente coma? Porque mi segunda parte, mi segundo elemento del enunciado, ya tiene una división interna por coma, ¿no? Al momento de introducir esta información parentética, como ya existen estas comas, para que no haya cuestiones de confusión, justo que de repente le sucede de que se pueda entender como información parentética o que se pueda entender como mucha coma consecutiva, ¿no? Porque de pronto también esto sería muy raro, que tengamos como tantas comas consecutivas. Eso puede ser también un problema en algún contexto. Entonces, para eso, mejor preferimos utilizar el punto y coma nada más, ¿no? O bueno, no nada más. En lugar de la coma, utilizar el punto y coma, ¿vale? Pero porque ya en la segunda parte existe información parentética. Bien, si quitáramos la información parentética, y nada más pusiéramos, piensa lo que quieras, pero no confíes en él, ahí ya no sería tan necesario el uso del punto y coma, porque creo que es más evidente la relación mucho más estrecha y como ya no es una cuestión compleja de que existan comas en posición intermedia, entonces aquí sí podríamos colocar simplemente la coma sin ningún problema. Sería correcto, ¿vale? Entonces, ahí las cuestiones o las posibilidades. Entonces, simplemente aquí usamos punto y coma porque la segunda parte de la oración ya tiene comas por dentro, ¿no? Y el otro ejemplo, la misma cuestión, similar a lo que les estaba diciendo ahorita de cuántos libros leyó cada quien, ¿no? Viajarán conmigo Pedro, mi amigo de toda la infancia. Entonces, vean, esto es un listado. ¿Cuántos elementos están en este listado? ¿Cuántas personas viajan? Según la forma que tenemos aquí y el uso del punto y coma. Claro, ¿no? O sea, así como está escrito, en cuanto al uso del punto y coma presente, entenderíamos que son Pedro, Luisa, el novio de Luisa y la sobrina. Cuatro, ¿no? Y justo eso es lo que me ayuda a entender el punto y coma. La presencia de este punto y coma me ayuda a entender que mi amigo de toda la vida, ¿quién es? Pedro, ¿no? Y que mi amigo de toda la vida, simplemente es información parentética que estoy agregando con respecto a Pedro, ¿vale? Entonces, eso es lo que me ayuda a indicar el punto y coma, a que todo esto es un solo segmento que está hablando de la misma persona, ¿vale? Y a que todo esto es un solo segmento que también habla de la misma persona, la de su novio, del que no recuerdo su nombre, también es la misma persona, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos en este contexto, si yo quiero indicar que son cuatro personas con todas estas aclaraciones o explicaciones que se están integrando, como mi amigo de toda la vida y esta otra parte del que no recuerdo su nombre, necesito usar esos punto y coma, ¿vale? Para que no se entienda de forma diferente. Si yo en su lugar usara únicamente comas, entonces ya no son cinco los que viajan, ¿no? Entenderíamos que una persona es Pedro, otra persona es mi amigo de toda la vida, otra persona es Luisa, otra persona es el novio de Luisa y otra persona es mi sobrina. Y ya no serían cuatro, sino que serían cinco personas. Entonces, otro aspecto u otro ejemplo de cómo la elección de un signo de puntuación, en este caso coma o punto y coma, puede cambiar el sentido del enunciado, ¿no? Entonces lo regreso como estaba. Pero el punto es que aquí puedan observar cómo cada segmento del listado ya tiene, bueno, no todos, pero
distintos segmentos del listado tienen alguna división interna por coma, ¿no? El primero tiene coma, el tercer elemento del listado también tiene coma, y por eso preferimos separar los segmentos más externos del listado por punto y coma. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro? Por aquí preguntan que por qué después de mi hermana Luisa no lleva coma. Pues porque se está expresando esto como algo especificativo. Simplemente estoy diciendo que mi hermana se llama Luisa, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Simplemente esa es la cuestión. O sea, no es como que estés agregando información extra. Simplemente estás introduciendo directamente al nombre de tu hermana, ¿va? Por eso no necesitamos la coma. Y de hecho, o sea, sí podríamos escribir la coma, pero también cambia el significado, perdón, ¿no? Si lo escribimos así, es un significado diferente. Si yo escribo mi hermana Luisa, ¿alcanzan a identificar qué estoy dando a entender? ¿Y alcanzan a ver cómo cambiaría el significado si yo escribo mi hermana, coma, Luisa? Cambia el sentido, ¿eh? Si yo lo escribo de esta forma, mi hermana, coma, Luisa, bueno. No necesariamente que sean dos personas diferentes, porque para indicar que son dos personas diferentes, más bien tendría que usar punto y coma. Si yo aquí colocara punto y coma, sí estaría agregando, perdón, una persona más, porque recuerden que los segmentos externos de este listado los estamos separando por punto y coma. Entonces, si yo hiciera eso ahí, entonces indicaría que una persona es Pedro, otra persona es mi hermana, otra persona es Luisa, otra persona es el novio de Luisa y otra persona es mi sobrina, ¿no? Cambia en ese sentido, pero eso lo lograríamos usando punto y coma. Si yo uso coma en esa posición, estoy indicando, exacto, ¿no? Efectivamente, con esa coma estoy indicando que mi hermana se llama Luisa, como que si nada más tengo una hermana y su nombre es Luisa. Eso es lo que significa. Y si yo quito la coma, es algo especificativo. Estoy dando a entender que yo tengo varias hermanas, pero la que específicamente va a viajar conmigo es Luisa. De todas las hermanas que pueda tener, la que viaja conmigo es Luisa. Esa sería la diferencia. Entonces, no es que esté mal si le colocamos la coma, simplemente cambia el sentido de la oración, ¿sí? De un aspecto explicativo con la coma a un aspecto especificativo, así como lo tengo sin la coma, ¿vale? Yo sé que puede ser un poquito confuso para algunos de ustedes, pero otra vez, ¿no? Les reitero, se trata como de analizar, pues, ¿no? De analizar el sentido del enunciado y verlo en comparativa con algún otro aspecto. No, con la coma no indico que son personas diferentes. Con la coma solo indico la explicación de que mi hermana es Luisa. Con el punto y coma sí indico que son dos personas diferentes. ¿Sí? Porque les reitero, recuerden que el punto y coma nos está separando a cada una de las personas que están viajando, excepto obviamente el último elemento, ¿no? El de mi sobrina. ¿Por qué ya no pongo punto y coma? Pues porque ya tengo la conjunción y. Pero ya saben, si también estuviera así, sería correcto de todos modos, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este uso del punto y coma? ¿Queda claro mayormente? Entonces, lo que noto es que los aspectos explicativos y especificativos les cuestan como trabajo a algunos de ustedes, pero no se preocupen tanto por esos aspectos explicativos y especificativos. O sea, no es como que en su examen les planteen preguntas de forma directa con respecto a ello, ¿no? De hecho, sobre punto y coma, siempre les suelo comentar, no se preocupen tanto por ese signo de puntuación. Obviamente, sí es importante que sepan que existe y de forma general cómo funciona, pero no hay preguntas concretas en su examen que
según la posición o el uso del punto y coma determine si está bien o está mal, eso no se van a encontrar en su examen de admisión. Las preguntas concretas sobre signos ya saben que son con respecto a la coma, con respecto a los suspensivos, a los paréntesis, a las interrogaciones, a las exclamaciones, a eso sobre todo, ¿no? Sobre punto y coma, pues sí, los llegarán a ver escritos en algunas oraciones, pero normalmente no es el signo en el que se deben fijar. Se deben fijar normalmente en estos otros cinco que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, eh, digo, si lo entendieron, qué bueno, ¿no? Pero si les cuesta un poquito de trabajo, no se mortifiquen porque no es específicamente un signo que le interesa a Ceneval que ustedes entiendan a la perfección, ¿vale? Bueno, vamos a plantear los otros usos para que pasemos al siguiente signo. También usamos punto y coma para separar oraciones yuxtapuestas. Recuerden que las oraciones yuxtapuestas, como les decía hace un momento, son estas que se pueden entender por separado. Lo podemos agregar aquí si quieren para que quede claro. Se entienden por separado y no usan nexo entre sí. Entonces, en las oraciones yuxtapuestas, en lugar de que haya un nexo uniendo a una oración con la otra, más bien vamos a encontrar un signo de puntuación. Puede ser, en este caso, un punto y coma, ¿no? Y tenemos los ejemplos. Lo ha hecho por el bien de su familia, punto y coma. No puede reprochársele nada. Entonces, ¿qué les decía hace un momento, no? Que el punto y coma puede separar dos segmentos que se entienden por separado. Y efectivamente se pueden entender por separado estas partes, ¿no? Yo puedo decir nada más, lo ha hecho por el bien de su familia y ya tengo una oración con significado completo. Y si digo, no puede reprochársele nada, también tengo una oración con significado completo. Entonces, ahí tenemos un caso de oración yuxtapuesta y usamos punto y coma para este tipo de oraciones. Lo mismo abajo. Pueden irse a casa, perdón. Ahí se entiende bien. Si yo digo, ya no hay nada más que hacer, también se entiende bien por sí solo. Entonces, pueden ver cómo a lo mejor guardan una relación en cuanto al tema que se está abordando, pero finalmente, si las separáramos, se siguen entendiendo ambas partes del enunciado. Bien, entonces este segundo caso creo que es muy claro. Y el tercer uso, de la misma forma en que las comas anteceden a conjunciones de ciertos tipos, que ya mencionamos ahorita, los punto y coma también anteceden, en algún caso, en algún contexto, a las conjunciones, sobre todo anexos o conjunciones adversativas, anexos concesivos y consecutivos. Estos también pueden escribir punto y coma antes. ¿En qué casos? Entonces, cuando elijo una coma sobre un punto y coma para separar dos oraciones que se están relacionando mediante un nexo, pues dependerá de la extensión de los elementos. Les pongo acá, particularmente vamos a usar punto y coma si alguno de los elementos que se relacionan son extensos. Entonces, si me doy cuenta que alguna de las dos partes de la oración son extensos, voy a preferir usar punto y coma antes que la coma, como en este ejemplo. Todas las mercancías que llegaban tenían que pasar un estricto control. Esa es una oración más larga de lo habitual, ¿no? Por eso prefiero usar un punto y coma antes de este por tanto que en lugar de únicamente una coma, por la extensión de los segmentos, ¿no? Por tanto, se distribuían con mucho retraso. Bien, entonces ese sería el aspecto que tendríamos aquí a considerar. Y serían las tres reglas que nos interesan sobre el punto y coma, que son más que nos interesarnos, son las más comunes y que pueden encontrarse en ejemplos de oraciones de sus exámenes, pero que les digo hace un momento, no les preguntan de forma directa por estos signos, pues, ¿no? O sea, por el punto y coma, ¿vale? Algo que necesitemos agregar o aclarar sobre este signo. ¿Cuál imagen? Bueno, en lo que resuelves esta pregunta, porque me dices que tienes duda en un ejemplo, pero quieres que te mande una imagen, no entiendo de qué estás hablando, entonces mejor dime cuál es el ejemplo y si quieres ahorita lo retomamos, ¿no? Por lo pronto, vamos pasando a el siguiente signo, que será el punto, pero sí, efectivamente. Denme un par de minutos porque necesito sonarme la nariz, tomar un poco de agua. Ustedes si también necesitan ir al baño, tomar agua, lo que sea, pueden hacerlo, ¿no? Entonces vamos a tomar un par de minutitos, pero
seguimos, continuamos con esta información. Estaremos hablando todavía de otros signos, ¿vale? Los veo en un par de minutitos, ya vuelvo. Bien, chicos, vamos a ir retomando entonces lo que estábamos planteando ahorita. Antes de que continuemos, por aquí hay un par de preguntas que vamos a tratar de responder. Em, entonces, ¿cuál es la duda sobre esta imagen que planteas? Por ahí, Magaña. En lo que me dices exactamente cuál es la pregunta, hay una pregunta que nos plantea uno de sus compañeros, que si en ocasiones en una oración se puede usar coma o punto y coma, y quien escribe va a determinar lo que le parece mejor. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y justo eso es lo que tiene que ver con los aspectos estilísticos, o sea, que tiene que ver con cómo me gusta más o de qué forma
considero que expresa mejor mi idea ese enunciado, ¿no? Entonces, en esos casos sí va a determinarse más por las preferencias del autor o de quien escribe, pero siempre y cuando esos casos no impliquen un uso equivocado. O sea, mientras no estemos cayendo en un error, se podría, ¿no? Entonces, obviamente, para poder hacer usos estilísticos de los signos de puntuación, primero tenemos que entender perfectamente cómo funcionan en sus usos reglamentarios, ¿no? Esa es una realidad. O sea, si yo quiero escribir como a mí me guste, de la forma en la que yo considere que es más adecuado en cuanto a lo que quiero expresar y quiero hacer uso de las cuestiones estilísticas, antes de poder hacer eso, debo conocer al derecho y al revés las reglas, ¿no? Lo que me dice que definitivamente está bien y que definitivamente está mal, ¿vale? Entonces sí, habrá contextos en los que de pronto una forma puede ser correcta y ese mismo signo cambiarlo por otro y también sea adecuado. Y podríamos plantear un ejemplo muy simple sobre ello, ¿no? Aquí mismo, en este caso. Ahora que vamos a empezar a hablar del punto, podríamos retomar el ejemplo que teníamos antes, ¿no? Con respecto a esta pregunta en relación con el pero. Voy a regresar tantito y se los enseño. No, no es un ejemplo funcional. Pensé que nos podía servir ese, pero veo que no. Entonces voy a más bien a inventar uno por aquí. Entonces, lo siguiente. Ah, ya sé cuál. Este que teníamos del punto y coma con respecto a estos ejemplos de oraciones largas, como en este, ¿no? En estos ejemplos donde tenemos oraciones yuxtapuestas, Omar. En estos ejemplos, bien podríamos dejar la coma, pero como estamos diciendo que pueden ser oraciones que se entienden por separado, en su lugar podríamos tener también un punto y ambas cosas seguirían siendo correctas, ¿no? Podríamos decir, lo ha hecho por el bien de su familia, punto. No puede reprochársele nada. Entonces, ahí las dos cosas están bien. Sería definitivamente un aspecto completamente estilístico la forma en la que decidiéramos representarlo, pero finalmente el significado sigue siendo el mismo. No estoy alterando el sentido de la oración. Y eso es lo importante en cuanto al uso de los signos, ¿no? Que no alteremos el sentido de la frase según lo que querramos expresar, ¿no? O según lo que se pretenda expresar. Entonces sí, pero para eso, les reitero, habrá que conocer muy bien los usos primero, las reglas que estamos planteando ahorita, y ya después pueden estar proponiendo algunos aspectos o variabilidades en cuanto a la presentación de algunos enunciados, ¿vale? Entonces, bueno, hay tal cuestión. No sé si es mejor en esa oración la utilización del punto y coma o dos puntos. A ver, voy a compartir la pantalla para que no tenga que escribir todo el enunciado y a ver qué nos comentan tus compañeros, qué piensan. Una de sus compañeras comparte esto y pregunta que en ese que tiene señalado en rojo, el inciso B, si es mejor en esa oración la utilización del punto y coma o de los dos puntos. Me imagino que te refieres a estos que están después de algunos, ¿no? Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos, la posibilidad de que caiga agua del cielo no se esfuma durante los meses que no llueve. ¿Qué piensan? ¿Preferirían aquí el uso de los dos puntos o del punto y coma? Bueno, la mayoría se inclina por el punto y coma. Otra vez, les reitero, ¿no? Dependerá de qué querramos expresar específicamente, ¿vale? Aquí los dos puntos definitivamente no tendrían cabida. Eso es un hecho, que los dos puntos en este ejemplo para nada podría quedar. No hay manera, ¿no? Entonces nos reduciríamos a la posibilidad de que, ok, podría ser un punto y coma, pero también podría ser efectivamente una coma, como comentan por acá, ¿no? Entonces, ojo, aquí tenemos una oración que es compuesta porque básicamente son dos oraciones, ¿vale? Una que sería, aunque parecía que Tlaloc favorece solo a algunos, la posibilidad de que caiga agua del cielo no se esfuma durante los meses que no llueve. Eso es una sola idea. Y si se dan cuenta, se entienden por separado los dos segmentos, eso es lo que tendrían que pensar, ¿no? Este solo segmento
que tenemos hasta los dos puntos es independiente de la segunda parte, ¿se pueden entender por separado? Sí, yo puedo decir nada más, aunque parecía que Tlaloc favorece solo a algunos, y ya tengo una oración completa con significado total, ¿se entiende en su totalidad esa oración? ¿No les parece que les falta algún dato para que se entienda? No son del todo independientes, ¿no? Se necesitan forzosamente la una a la otra, sobre todo esta primera parte a la siguiente, ¿no? La necesita para que complete su significado, ¿vale? Y entonces, si estamos observando algún nivel de dependencia entre estos dos segmentos, ¿qué signo preferiríamos utilizar cuando observamos como cierto nivel de dependencia entre las partes? La coma, ¿no? Efectivamente. Entonces, idealmente, la forma más adecuada tendría que ser como en la última, ¿no? Aunque parecía que Tlaloc favorece solo a algunos, coma, la posibilidad de que caiga agua del cielo no se esfuma durante los meses que no llueve. Ojo, a pesar de que aquí ya tenemos comas en posición intermedia, ¿no? Yo les estaba diciendo hace un momento, si las partes tienen división interna por coma, idealmente a lo mejor preferiríamos el punto y coma, pero no en este caso. Aquí no puedo preferir el punto y coma por la dependencia que existe entre las dos ideas principales. Entonces, eso es nada más información parentética. Este dios azteca de la lluvia, no pasa nada si no está. Finalmente, lo ideal sería con la coma, ¿no? En este sentido, ¿vale? Por la dependencia que existe entre las partes. Bien, entonces, bueno, ahí estamos respondiendo a esta duda. Vuelvo a las diapositivas y compartimos esta información con respecto al punto. Recuerden que el punto, en esencia, podemos pensar en tres tipos, ¿no? El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Sabemos que el punto y seguido nos indica el final de una oración y el inicio de otra oración nueva. El punto y aparte es un conjunto de oraciones que constituyen un párrafo, finaliza ese párrafo e inicia otro párrafo, ¿no? Y el punto final, que finalmente, como su nombre nos lo indica, nos señala, perdón, el final de todo el texto, ¿no? La finalización del texto en su totalidad, ¿vale? Eso sería lo más básico. Recuerden también que una de las generalidades sobre el punto es que después del punto normalmente escribiremos mayúscula. Y digo normalmente porque justo entra el primer uso específico que vamos a plantear, que es el punto de las abreviaturas. Este punto de abreviaturas, recuerden que si se encuentra en posición intermedia la abreviatura, la palabra que venga después no se va a escribir con mayúscula, ¿vale? Entonces les reitero, cuando tenemos abreviatura en posición intermedia de oración, la palabra que continúa no se escribe con mayúscula, a menos que sea, por ejemplo, un nombre propio. Ahí sí, ¿vale? Hay que entender también que las abreviaturas no son lo mismo que los símbolos, que es una cosa que ya hemos también comentado en otras ocasiones. Las abreviaturas implican la contracción de una palabra, hacer la palabra más chiquita con varios de sus componentes o varias de sus letras, y el símbolo es simplemente una representación, como una imagen de algún concepto. Sobre todo los símbolos son los símbolos de la tabla periódica, justo, eh, las unidades de medición como gramos, como kilos, como newtons, como watts, etcétera, ¿no? Todos esos son finalmente símbolos. Entonces, estos elementos, después de los símbolos, no escribiríamos punto, solo escribimos punto después de las abreviaturas. A menos, claro, que el símbolo coincidiera con el final de la oración, pues ahí le pongo un punto, ¿no? Entonces, estos son algunos de los aspectos que podríamos considerar de forma general sobre el punto de abreviatura. Por último, diremos también que este punto de abreviatura se puede combinar con cualquier otro signo después, ¿no? O sea, después de un punto de abreviatura puede haber una coma, puede haber un punto y coma, puede haber dos puntos, puede haber puntos suspensivos también, ¿vale? Excepto un punto más. Si ya el punto de la abreviatura coincide con el final de la oración, ya no agrego otro punto. Entonces, todos estos aspectos resultan de relevancia para este tipo de punto específicamente, el de las abreviaturas. Y tenemos un conjunto de ejemplos del lado derecho para ilustrar las distintas cosas que acabamos de mencionar. Dice el primero, ¿usted sabe de lo que están hablando? Este ejemplo será incorrecto porque ese sabe tendría que iniciar con minúscula. Como decíamos, después del punto de abreviatura al inicio o en posición intermedia, escribimos minúscula. A menos que sea un nombre propio, como en el ejemplo de abajo, que sí está bien, y licenciado Pérez los está esperando. Luego, en el tercer ejemplo, que también está mal, tenemos un punto después de el símbolo de gramos.
como les acabo de decir, es un símbolo, es una unidad de medida y por lo tanto no debe llevar punto. Por eso el ejemplo correcto sería el 4, donde dice, hoy corrí 5 kilómetros con mi perra. Como es un símbolo, no tiene punto después, ¿no? Por último, el último ejemplo nos está señalando que tenemos una coma después de un punto, que les decía que se valen estas combinaciones en cuanto al punto de abreviaturas. Vendrás hoy al lab, coma, Pedro. Esta coma la necesitamos, ¿por qué? Porque este Pedro es un vocativo, ¿no? Recuerden que tienen que identificar los vocativos y dijimos que son estas palabras que llaman la atención del receptor, ¿vale? Entonces, así, esta sería la generalidad sobre el punto de las abreviaturas. Hablemos de otros usos concretos de este tipo de punto. em, y finalmente tenemos entonces el punto número 2, que nos indica que entre los componentes de las siglas, recuerden que las siglas se suelen utilizar para representar nombres de instituciones, de organizaciones y demás, como ONU, como IMSS, como UNAM, como CEP, todas estas, ¿no? Finalmente se pueden representar con la inicial normalmente de cada uno de sus componentes en el nombre. Entonces, esas serían las siglas. Entonces, ¿qué pasa con las siglas? Que de forma habitual no se escribe punto, ni después de ellas, ni entre sus componentes, ¿no? O sea, las letras que estén conformando la sigla técnicamente no deberían llevar punto, pero hay un caso concreto donde sí voy a tener que escribir punto entre los componentes de la sigla, y es cuando toda la oración está escrita en mayúscula, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El primer ejemplo entonces está mal, ¿por qué? Porque todo está escrito en mayúscula y tenemos una sigla, OTAN u OTAN, como le quieran llamar, ¿no? Como todo está en mayúsculas, idealmente, para diferenciar a la sigla del resto de las palabras en el enunciado, tendríamos que escribir los puntos, como en el segundo ejemplo, que sería lo correcto, ¿no? Los miembros de la OTAN o punto T, punto, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería lo ideal, que si todo está escrito en mayúsculas, entonces la sigla sí utilice puntos en posición intermedia. Pero si la oración está escrita en minúsculas de forma normal, como el último ejemplo, entonces las siglas no necesitan usar punto, como en este ejemplo que dice Pedro está afiliado al IMSS. Como todo está escrito en minúsculas o de forma regular, entonces IMSS no requiere del uso de estos puntitos, ¿vale? Bien, entonces ahí tendríamos el segundo uso. Tercero, vamos a escribir punto después de comillas, de paréntesis y de rayas de cierre. Está mal escribir el punto antes o dentro de estos signos. Y aquí les pongo una oración o un fragmentito de texto donde estamos usando varios, bueno, un par por lo menos de estos signos de forma consecutiva y podemos observar que es un ejemplo evidentemente correcto, ¿no? Dijo, tú y yo hemos terminado. Entonces, como tenemos las comillas, el punto se coloca después de las comillas de cierre, ¿no? Una nueva oración. Tras estas palabras se marchó, coma, dando un portazo. Punto. Y luego entre paréntesis tenemos toda una idea o toda una oración, ¿no? Creo que estaba muy enfadada, no me extraña. Y el punto final de todo este fragmento lo colocamos después de los paréntesis de cierre, no dentro, ¿no? Entonces aquí lo importante es simplemente recordar em, el punto en combinación con estos signos dobles, como las comillas, los paréntesis y las rayas, se escribe fuera o después de ellos, no antes, ¿no? Así como lo tenemos acá. Bien, uso número 4, que tiene que ver en relación con las interrogaciones y con las exclamaciones. Vamos a determinar que después de oraciones justo que son preguntas o que presentan alguna admiración, no vamos a escribir punto después de este signo de cierre, ¿no? A menos que de pronto, después de la pregunta o después de la exclamación, tuviéramos comillas o paréntesis de cierre, ahí sí tendríamos que escribir el punto, pero obviamente después de este otro signo de cierre, ¿no? Lo podemos observar en estos ejemplos. ¿Quieres darte prisa? Tenemos la interrogación de cierre y luego el punto. Eso estaría mal, ¿no? Porque ya el punto viene incluido en la interrogación de cierre. Por eso el ejemplo correcto sería el de abajo. ¿Quieres darte prisa? Se cierra la pregunta, ya trae el punto y la siguiente parte, el siguiente segmento oracional, tiene que iniciar con mayúscula, ¿no? Vamos a llegar tarde por tu culpa. Bien. El tercer ejemplo está mal. ¿Por qué razón? ¿Por qué estaría mal este tercer ejemplo que dice, me preguntó muy serio, dos puntos, ¿de veras puedo contar contigo? Claro, ¿no? Le hace falta punto final. Aquí necesito el punto
porque no se va a interponer el punto con el que ya viene en la interrogación de cierre. ¿Por qué no se interponen? Pues porque en posición intermedia me quedarían las comillas de cierre. Por eso lo correcto sería como abajo, ¿no? Aquí entonces no pasa nada en tener la pregunta, luego algún otro signo en posición intermedia y después el punto. Necesitamos cerrar esa pregunta o ese enunciado de forma concreta más bien, ¿vale? Entonces aquí sí no pasa absolutamente nada cuando hay alguna interposición de otro signo entre el punto y la interrogación o la exclamación de cierre. Bien, ese sería entonces el uso número 4. Y para terminar con el punto, tenemos dos más, ¿no? El siguiente, recuerden que no vamos a escribir punto después de puntos suspensivos, sobre todo cuando estos puntos suspensivos están señalando el final de la oración, ¿vale? Entonces, en estos casos, si yo quiero combinar puntos suspensivos y después punto final, va a ser siempre incorrecto, ¿no? Como en el ejemplo acá. El mismo año expuso en la Bienal de Venecia, en el Guggenheim, en el MoMA, puntos suspensivos que nos indican que esto continúa y después otro punto estaría mal, ¿no? Recuerden que para este caso los puntos suspensivos adquieren el valor del punto final y por lo tanto ya no necesito representarlo otra vez. Por eso lo correcto sería como abajo, únicamente tres puntitos. Bien. Y por último, no escribimos punto después de títulos ni de subtítulos. No les puse un ejemplo porque pues no creo que necesite como una representación concreta. Simplemente piensen, si ustedes escriben un artículo, un ensayo, lo que sea, tienen su título. En ese título no pueden escribir punto. Y si tienen subtítulos, tampoco pueden escribir punto después, ¿vale? Por eso, si lo han notado, en las portadas de los libros, agarren un libro que tengan a la mano, de una buena editorial, obvio. O sea, quiero decir, porque hay editoriales que no son muy buenas y que a lo mejor presentan algunos errores, pero editoriales que están bien establecidas y que son reconocidas y que son buenas, pues van a identificar este aspecto, ¿no? En cualquier libro que tengan ahí cercano. Después del título en la portada, no hay un punto, ¿no? O después del nombre del autor que también venga en la portada, tampoco hay un punto. Entonces, eso va a ser siempre para estos casos. Después de títulos o subtítulos, incluso de nombres de autores, no vamos a escribir punto. Pero les reitero, en este contexto donde nada más está el título, ¿no? Donde nada más está el subtítulo o donde nada más está el nombre del autor. Bien. Entonces, estos serían los 6 usos que nos interesan mayormente o aspectos específicos sobre el punto. Justo, Chavarrita, ¿no? Lo que comentas es correcto. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este signo? Yo creo que es de los más sencillos, quiero pensar, ¿no? Que no se complica tanto. Bueno, si no hay preguntas, pasemos al siguiente signo. Probablemente no nos dé tiempo definitivamente de terminar todo hoy, pero mañana tenemos nuevamente, nos toca mañana y el martes, si no me equivoco, los seminarios en la noche. Entonces, si nos toca mañana, seguramente mañana estaríamos terminando en su totalidad la parte teórica y ya estaríamos a lo mejor empezando con la parte práctica, pero vamos a tratar de avanzar ahorita lo más que se pueda. Recuerden que estamos llevando una continuidad entre las clases y es importante entonces, sí, nos toca mañana y pasado mañana, que, que no nos perdamos ningún aspecto o ninguna sola clase, ¿no? Entonces vamos a tratar de establecer la mayor cantidad de información teórica ahorita. Es pesadito porque es más tiempo, pero tratemos de estar lo más atentos posible. Entonces tenemos el uso de los dos puntos. Recuerden que de forma muy básica determinamos que los dos puntos lo que quieren hacer es llamar la atención del lector, ¿no? Como decir, hey, aquí hay dos puntos, pon atención que algo se va a introducir, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen de forma esencial los dos puntos. Nos llaman la atención para indicarnos que después de ellos se está introduciendo algún tipo de información que resulte de relevancia. Aquí les extendí un poquito la información y les puse un dato concreto porque normalmente siempre preguntan esto, ¿no? Después de los dos puntos, ¿se escribe mayúscula o minúscula? Pues, ojo, ¿no? Les pongo acá. Eh, los dos puntos van a introducir un segmento que siempre está en estrecha relación con el texto que viene antes, ¿no? Esto quiere decir que aquello que introduzcan los dos puntos tendrá total relación con lo que se está escribiendo antes de los dos puntos. ¿Qué significa eso? Que sigue siendo en esencia una misma idea o una sola oración, ¿no? Estamos hablando de la misma cosa y por lo tanto, de forma habitual, después de los dos puntos,
se escribe con minúscula, ¿no? Si tienen esta duda, se los reitero entonces. Después de dos puntos, como estamos hablando de información que es estrecha entre sí, lo que viene antes y lo que viene después, normalmente vamos a escribir con minúscula después de dos puntos, ¿vale? Hay casos concretos donde sí vamos a escribir mayúscula después de dos puntos, pero eso es un contexto muy específico y ahorita lo vamos a mencionar. Lo habitual es que escribamos dos puntos porque estamos hablando de la misma cosa o estamos conservando la misma idea, ¿vale? Entonces, el primer uso que planteamos para este signo es que recuerden que los dos puntos introducen a enumeraciones, enumeraciones donde encontremos un elemento anticipador, ¿no? O sea, un elemento que nos está indicando que se va a introducir a algo y esos dos puntos nos permiten esa conexión, ¿vale? Entonces tenemos el primer caso. Ayer me compré dos libros, dos puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, en este ejemplo, tenemos este elemento que les estoy planteando como anticipador. El elemento anticipador, ¿cuál sería? Que me introduce a la enumeración. Pues dos libros, ¿no? Este segmento que dice dos libros me hace entender que con los dos puntos posteriores voy a indicar exactamente cuáles, o en este caso, de qué autores son esos libros, ¿no? O el ejemplo de abajo. Así me gustan las personas. Este así, aunque no está exactamente al lado de los dos puntos, me está funcionando como elemento anticipador, que me indica que voy a introducir con los dos puntos a las características de cómo me gustan las personas, ¿no? Inteligentes, simpáticas y sensibles. Entonces, esto es lo más básico con respecto a los dos puntos, que introducen listados y que normalmente vamos a encontrar un elemento que nos dé entrada a ese listado al que voy a introducir mediante los dos puntitos. Bien, entonces este es el uso número uno. Déjenme borro estas líneas. Hablemos de el siguiente uso que tiene que ver con las citas textuales, ¿no? Les pongo acá que los dos puntos también introducen citas textuales o, en todo caso, pensamientos de otro autor, ¿no? Entonces, si vamos a introducir las palabras de alguien más o los pensamientos de alguien más, vamos a utilizar los dos puntos. Es aquí donde normalmente utilizamos mayúsculas, ¿no? Después de dos puntos, y es lo que les planteo. Normalmente en estos segmentos donde tenemos citas textuales o estamos reproduciendo pensamientos palabra por palabra que pertenecen a otra persona o a otro autor, es ahí donde utilizamos la mayúscula después de los dos puntos, ¿no? Y ojo, les pongo normalmente. ¿Qué significa esto? Que habrá casos en los que también una cita textual o la información, entre comillas, después de dos puntos, puede estar escrito con minúscula, ¿no? Lo habitual es que haya mayúscula, pero también puede existir formas donde tengamos la información en minúscula. Entonces tenemos un par de ejemplos para retratar esto. El primer ejemplo dice, entrecerró los ojos y pensó, dos puntos para introducir a lo que se está pensando palabra por palabra, ¿no? Tendría que haberme ido hace rato. O el otro ejemplo, Alicia me preguntó súbitamente, ¿por qué te casaste conmigo, Carlos? Entonces, vean, en ambos casos estamos introduciendo a información que reproduce las palabras o los pensamientos de alguien más y para este caso sí estamos escribiendo de forma regular mayúscula después de los dos puntos, ¿no? Y por último, el otro uso que nos interesa es que también vamos a escribir dos puntos después de fórmulas de saludo o de encabezados en cartas y en documentos. Ojo, ahí también después de los dos puntos vamos a escribir mayúscula. ¿Pero por qué escribimos mayúscula en estos casos? Porque estamos iniciando en un nuevo renglón. Es como si los dos puntos funcionaran como un punto y aparte. Por eso escribimos con mayúscula en la siguiente parte o en el siguiente segmento, como en este ejemplo. Querido Javier, dos puntos, aparte. ¿Qué tal las vacaciones? Y estamos iniciando con mayúscula porque es una línea nueva, es un renglón nuevo, ¿no? Entonces, vean, estos dos únicos casos, este que les marqué como dos y tres, son los ejemplos en los que vamos a escribir mayúscula después de este tipo de signos, ¿no? Después de los dos puntitos, con citas, con reproducción de pensamientos o después de encabezados o de saludos de cartas y de documentos. El ejemplo segundo se los pongo como incorrecto porque cada vez es un poquito más común esto de querido amigo, coma. Me ha alegrado mucho recibir tu carta. Entonces, después de fórmulas de saludo o de encabezados de cartas o de documentos, no vamos a escribir coma. Esto es muy común, pero en el inglés. Y entonces cada vez se adopta más en el español, pero lo adecuado para el español es más bien escribir dos puntos. Si ustedes escriben coma después del saludo, está mal, ¿no? Por eso se los pongo aquí como incorrecto. Esto no debería ser una coma, debería ser obviamente un punto, ¿no? Me ha alegrado mucho recibir tu carta. Bien. Y luego tenemos
Usos no permitidos. ¿Qué cosas definitivamente no se pueden hacer con estos signos? Y es en esencia que no vamos a escribir dos puntos después de cierto tipo de palabras, como las preposiciones, como los verbos o como ciertas conjunciones. Entonces, después de este tipo de palabras, no vamos a escribir dos puntos porque recuerden que dijimos que los dos puntos lo que hacen es introducir algún dato, ¿no? Introducir información específica. Ya de por sí las preposiciones, los verbos y las conjunciones cumplen esta función, ¿no? Esta finalidad de introducir cosas. Entonces, si usamos verbo y dos puntos o preposición y dos puntos, por ejemplo, es como si estuviéramos siendo redundantes, ¿no? Porque ya el verbo introduce a la cosa o ya la preposición introduce a lo que viene después. Entonces, no necesitamos los dos puntos para esos contextos. Y tenemos aquí algunos ejemplos. El primero incorrecto, mis aficiones son dos puntos, leer, viajar y andar en bici. Yo no puedo escribir dos puntos después del verbo ser porque ya por sí mismo está introduciendo a las cosas que me gusta hacer, ¿vale? Específicamente, si estamos hablando de una oración con un listado de forma horizontal, ¿no? Porque sí habrá algún contexto donde después del verbo puedo escribir dos puntos, pero eso será específicamente cuando el listado se presenta de forma vertical en punto y aparte. ¿Esto cómo podría ser correcto entonces? Si yo pusiera son punto y aparte, leer, luego aparte, viajar, aparte, andar en bici. Si yo lo escribiera así, de esta forma, ahí sí se vale, ahí sí se puede, ¿no? ¿Pero por qué? Porque finalmente estoy introduciendo a un punto y aparte y por eso se me permite utilizar los dos puntos después del verbo, ¿vale? Pero si es en renglón corrido, el listado después del verbo, definitivamente no podemos escribir ahí los dos puntos. Déjenme lo pongo como estaba. Y por eso decimos que esto está mal, ¿no? La forma correcta sería como en el ejemplo de abajo, simplemente sin los dos puntos. Otro caso de algo incorrecto, en este caso en combinación con preposiciones. En la reunión había representantes de, y luego dos puntos, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Eso está mal, tendría que ser sin los dos puntos porque ya la preposición por sí misma está introduciendo a ese listado que viene después. Entonces, ojo, aquí lo importante a recordar, me parece, es que no todo listado tiene que ir introducido por dos puntos, ¿vale? Aquí tenemos listados de las cosas que me gusta hacer o de los países que tuvieron representantes en la reunión, pero no significa entonces que todo listado deba ir introducido por dos puntos. Debe existir ese elemento anticipador que no sea una preposición, que no sea un verbo o en algún contexto que no sea una conjunción. Bien, y esto sería todo lo que nos interesa sobre los dos puntos. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario al respecto de este signo? Vale. Entonces, si no hay preguntas, pasemos al siguiente signo, que es un signo que les voy a pedir que presten mucha atención. Yo creo que con todas las características de este vamos a terminar por el día de hoy porque es un signo también bastante extenso o prolongado y es los puntos suspensivos. Con este signo muchos todavía tienen ahí como algunas complicaciones, entonces es importante que estén bien atentos, ¿no? Sobre este.